Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro, ¿sí? De estos ciclos Drovet, de esta serie de webinars que venimos llevando adelante, incluso desde fines del mes de octubre, ¿sí? A través de esta plataforma. Mi nombre es Luciano Aba, soy editor del periódico Motivar, también de la revista 2 más 2. Es una enorme alegría poder estar participando y presentando junto con todos ustedes estos temas, ¿no?, que venimos llevando adelante desde el ciclo Drovet 2021, en el cual hoy vamos a seguir avanzando, ¿sí?, en una nueva presentación. Pero antes que eso, les recuerdo, ya hay gente escribiéndonos, ¿sí?, desde Misiones, desde Trenquelauquen, desde distintos lugares del país, mirando la presentación que estamos por conectar. Tengo algunos inconvenientes con mi fondo, pero no va a haber ningún problema, porque lo importante es que ustedes van a estar a punto de presenciar una charla. Vamos a estar hablando respecto de cómo enfrentarnos a la claudicación en caninos, ¿sí?, en esta nueva modalidad, en esta modalidad que lleva adelante Drovet, para seguir acompañando y llevándole información de primera mano a los veterinarios, a las veterinarias y a todas las personas que están vinculadas con la sanidad animal en Argentina. Les recuerdo que Drovet es una empresa que distribuye medicamentos veterinarios para distintas especies animales y que, digamos, opera comercialmente en la República Argentina. Sin más preámbulos, quiero saludar al médico veterinario Javier Corral. Hola Javier, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Javier. Un gusto que estés acá con nosotros en este ciclo Drovet, hablando, como dijimos, ¿no?, de cómo enfrentarnos a la claudicación en caninos. Me voy a tomar un segundo más para presentarte, ¿sí? Sos médico veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires, sos especialista en docencia universitaria, con la especialización en ciencias veterinarias y también jefes de trabajo prácticos de lo que es la cátedra de cirugía del Hospital Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. ¿Es así, Javier? Sí, exactamente. Y además Perfecto. trabajo en la práctica privada, es decir, opero en diferentes clínicas, eh, además de en la facultad, obviamente. Genial, Javier. Bueno, y hoy tenemos un tema que hay ya mucha gente conectada y muy activa en el chat, desde donde les cuento a todos que les van a poder ir haciendo preguntas a Javier a medida que vaya él desarrollando su conferencia, y que luego Álvaro Marrecurrena, en representación de Drobet, va a estar trasladándole al final de la charla, donde va a haber sorteos, ¿sí? Quédense hasta el final, que vale la pena, primero que nada, por la presentación, ¿sí?, y después por el resto de las cosas que tiene Drobet para ustedes. Bueno, Javier, te invito a que empieces a compartir tu pantalla, si te parece. Y de esa Dale. manera vamos a empezar a avanzar en esto que, si no tengo mal entendido, es nuestro anteúltimo encuentro en el ciclo Drovet 2021. Bueno, Javier, te cuento que veo a pantalla completa tu presentación, te escucho bien, veo el cursor incluso, Perfecto. así que si te parece bien, te dejo a vos con la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer obviamente a Drobet y a Betanco por haberme convocado a dar esta charla. Eh, Creo que es una charla interesante, es un poco larga, eh, no podemos tocar todas las patologías que nos vamos a encontrar, pero creo que las más importantes van a estar reflejadas en esta charla. Como les decía, bueno, yo soy Javier Corral, trabajo en la cátedra de cirugía de la Facultad de Ciencias Veterinarias y también en la práctica privada. También soy miembro del Board Latinoamericano de OVET, que es una fundación para el estudio de la osteosíntesis. Y esta presentación tiene algunos objetivos. El primero, y creo que más importante, es ver qué pasos tenemos que nosotros realizar para eh, poder lograr un examen ortopédico que sea completo. No saltearse ningún paso es importante. Y antes de eso deberíamos intentar reconocer qué miembro es el afectado mediante la observación y también haciendo algunas maniobras, pero es importante identificar el miembro afectado, que a veces parece o es sencillo y otras veces es más complejo. Y después, bueno, ver algunas maniobras semiológicas y cómo las podemos interpretar. No vamos a ahondar demasiado en el diagnóstico, sobre todo en complementarios, aunque algunos vamos a tocar. Y después les voy a contar o vamos a ver algunas patologías habituales y algunas menos habituales como para tenerlas en cuenta. La idea es no repasar como un libro todo, pero sí intentar
tener en cuenta cuáles son las más habituales, como para uno saber estadísticamente a qué se enfrenta todos los días, y bueno, ver algunas más raras como para estar atentos si uno las llega a identificar. Bueno, y el examen ortopédico empieza con una reseña, es decir, preguntando algunos datos importantes del paciente, una anamnesis, que tiene que ser remota y actual, evaluar la claudicación, hacer pruebas semiológicas y luego indicar complementarios. Es muy importante no saltearse ninguno de estos pasos. ¿Por qué? Porque dentro de la reseña, por ejemplo, hay muchos datos que nos van a poder ayudar. Por ejemplo, la raza, si es una raza grande o gigante, si hay alguna patología específica de esa raza, obviamente la edad, no son las mismas las patologías que se encuentran en animales jóvenes que en animales gerontes. Bueno, sexo, peso y estado corporal también son importantes. Imagínense lo importante que es esto que yo les digo con tener en cuenta la raza y la edad, que hay libros digamos, enteros dedicados a los diferenciales según raza y edad. Y es muy importante, o sería deseable, tener siempre una ficha en donde uno pueda anotar todo esto. Nos pasa a los que hacemos cirugía ambulatoria, consultas así ambulatorias, que a veces uno no tiene todos estos datos tan a la mano, pero con el ingreso de las fichas digitales, digamos, pudiendo tener todo esto en un programa, en el celular, uno puede llegar a ser más ordenado y no perder ninguno de todos estos datos que creo que nos puede ayudar. Dentro de la evaluación de la claudicación tenemos una evaluación subjetiva, que es visual, en donde vamos a ver cosas a nivel estático y cosas a nivel dinámico. A nivel estático, cómo está sentado, cómo está acostado, qué movimiento hace al levantarse y cómo está parado. Y a nivel dinámico es importante ver al paciente, tener un lugar amplio para poder verlo caminando, trotando, a veces trotar en círculos, que eso es más común en la evaluación de claudicación de equinos, pero también nos puede ayudar, y subiendo y bajando escaleras nos puede dar una mano. Por ejemplo, un perro que tiene renuencia a incorporarse, quiere decir que está con dificultad, ya sea en los miembros anteriores o posteriores, pero eso nos está hablando de un paciente que tiene alguna dificultad, algún dolor. Luego que el paciente está incorporado, uno puede ver diferentes cosas. Lo primero que podemos ver es la simetría, es decir, si hay simetría en las masas musculares, si hay simetría en cómo está parado, en cómo distribuye el peso entre las cuatro patas. Eso es súper importante. Fíjense que el miembro posterior derecho de este perro no está casi cargando peso con respecto al izquierdo. Si uno además intenta tocar o manipular esas patas, va a notar que esta está cargando poco peso, es decir, que la puede mover con facilidad y que esta no. Después, viéndolo parado, también vamos a ver si tiene algún desvío en algún eje, es decir, si tiene la mano hacia afuera o no. También los ángulos articulares que nos pueden ayudar. Bueno, y engrosamientos de alguna articulación que nos pueda orientar. Por ejemplo, este paciente no solo van a ver que está distribuyendo el peso hacia los miembros anteriores, por eso tiene este codo abierto, sino que también vemos muy claramente que el miembro posterior izquierdo no lo apoya o casi no toca el piso, es decir, que está sufriendo una claudicación de un grado importante. Y es importante verlo de todos los ángulos. Por otro lado, queremos ver al paciente sentado, así se sentaría un paciente normal. Esta es Lola, la perra, bueno, actualmente ya no está más con nosotros, pero una golden que era nuestra. Y fíjense que se sienta correctamente, es decir, que el calcaño toca los isquios. ¿Sí? Esa prueba de sentado es muy importante porque puede pasar que algunos pacientes se sienten de esta manera, es decir, que dejen el miembro afectado semiflexionado. Eso puede deberse a diferentes patologías. La más común es la lesión del ligamento cruzado en perros adultos. Pero vamos a ver que también hay otras patologías que pueden generar esta prueba de sentado positiva. Fíjense, este boxer tenía una lesión del ligamento cruzado, es decir, tenía una prueba de sentado positivo, pero quizás el que fue más observador se dio cuenta que además tenía un déficit propioceptivo de este miembro posterior. Este paciente no solo tiene una lesión del ligamento cruzado, sino que también tenía una mielopatía degenerativa. Y es muy importante
eh, a todos, ¿no? Al clínico, pero al traumatólogo y al ortopedista, tener en cuenta las patologías digamos, de la columna o neurológicas que muchas veces están emparentadas con las ortopédicas o los pacientes pueden sufrir varias patologías a la vez. Luego, bueno, tenemos que ver, hacer una evaluación dinámica, que va a ser caminando, trotando, que es lo que les decía, y vamos a poder evaluar de esa manera el grado de claudicación, entre 0 y 5 o entre 0 y 4, depende de la escuela. Lo ideal sería tener un ambiente amplio como este, donde tenemos una persona que pueda pasear al perro, haciéndolo caminar solamente o en algún caso también trotar. Además de filmarlo y de verlo, muchas veces nos conviene hacer una filmación en cámara lenta. ¿Por qué? Porque a veces con la filmación en cámara rápida o solamente viéndolo se nos pierden muchos detalles. Por eso fíjense, este paciente que yo les había mostrado antes tenía una claudicación del miembro posterior izquierdo. Fíjense que cuando apoya el miembro afectado, fíjense lo siguiente, apoya el miembro afectado y baja la cabeza. No sé si eso se logra ver bien, pero fíjense, apoya el miembro afectado y baja la cabeza. Muchas veces uno dice que baja la cabeza o que en realidad sube la cabeza cuando el miembro anterior afectado está en el piso, pero cuando la claudicación es del tren posterior, cuando apoya el miembro afectado, baja la cabeza para tirar el peso hacia los miembros anteriores. Y eso se puede ver cuando uno hace una filmación en cámara lenta. Creo que vuelve el paciente. Acuérdense, el miembro afectado es el miembro posterior izquierdo. Baja la cabeza cuando lo apoya. ¿Ven ahí? Bueno, eso en cámara rápida a veces se nos pierde, más allá de que este perro era más evidente, el grado de claudicación o la lesión o el dolor que tenía ese miembro posterior izquierdo, siempre filmarlo en cámara lenta es mejor. Este era un collie, fíjense que también tenía una claudicación, pero si lo viésemos en cámara lenta sería mejor. También podemos hacerlos bajar escaleras. Fíjense, este paciente tiene una lesión en el hombro izquierdo y al bajar no apoya casi ese miembro anterior izquierdo. Baja con la derecha y la izquierda acompaña. Por ahí, en una caminata en un piso plano, eso no es tan evidente. En cambio, al forzarlo, bajando una escalera, eso se evidencia mejor. Luego podríamos nosotros hacer evaluaciones objetivas, cinéticas o cinemáticas. Cinéticas es donde uno puede medir las fuerzas o la presión, que pueden ser en plataformas de fuerza, que son por ahí un poco más antiguas, son pasarelas. Esto es más para trabajos de investigación, en donde uno tiene que probar una u otra técnica, pero nos puede ayudar a decir en forma, digamos, con más aval científico, esta técnica es superior a esta otra, o este paciente respondió a esta técnica mejor que a esta otra. Y la evaluación cinemática estudia el movimiento, que puede ser en dos o en tres dimensiones, y además hay métodos muy avanzados que se utilizan en algunas universidades con fluoroscopía o tomografía. Luego vamos a hacer el examen en la camilla. Ya lo vimos caminar, ya lo vimos parado, ya lo vimos sentado. Este es Alberto, que es mi perro, que es un Schnauzer Mini, y vamos a ver cómo se porta en la evaluación. No tenía una patología especial. Lo que solemos hacer es esto que yo les decía, probar a ver si alguno de los miembros carga más peso que el otro, viendo a ver si alguno lo apoya más o no. Luego siempre evaluamos la propiocepción de los miembros posteriores y luego de los anteriores, que se evalúa en realidad no de esta manera, sino acercándolo a la camilla. Luego vamos a palpar simetría en general. Cuando uno evalúa las masas musculares y las articulaciones, debe hacerlo desde atrás para poder palpar las dos articulaciones juntas, si no a veces es difícil darse cuenta que hay una diferencia, un engrosamiento en una u otra. Luego normalmente yo elevo y flexiono el colo y palpo la columna. Esto no tiene un orden determinado, lo importante es hacerse uno un orden y más o menos respetarlo para poder siempre evaluar al paciente por completo. Ahí estamos palpando las masas musculares y las simetrías de los miembros anteriores. ¿Sí? Y ahí vamos a movilizar el cuello.
Vamos a extender y flexionar. Acuérdense que el perro puede flexionar y extender mucho el cuello, y para lateralizarlo puede mirar bien hacia atrás sin tener problemas. A veces, si sospechamos de que le molesta, uno puede repetir la prueba más de una vez, y fíjense que en realidad era que no quería, no es que le molestaba específicamente. A veces cuando tenemos dudas está bueno repetir la prueba, quizás no en el mismo momento, sino en otro momento, o relajar el animal. En perros de raza grande yo les recomiendo hacer esto en el piso, es decir, no subirlos a la camilla por diferentes razones. Se suelen poner muy tensos y es difícil de evaluarlos bien. En razas chicas uno puede hacerlo. Yendo específicamente al tren posterior, vamos a evaluar los dedos, normalmente uno por uno, o si no tenemos dudas, los 4 juntos, los metatarsos, la articulación tarso-metatarsiana, a ver si hay movimientos de lateralidad o dolor, el tendón calcáneo. Obviamente, si tuviese una lesión, tendría algún tipo de descenso del tarso, flexión y extensión del tarso, palpar la diáfisis de los huesos, especialmente en cachorros de razas grandes, por la posibilidad de tener panosteitis. Vamos a intentar hacer la prueba de compresión tibial, que después vamos a charlar de eso, pero yo normalmente lo hago en estación. Ver si tiene dolor a la hiperextensión de la articulación de la rodilla, que también nos puede estar diciendo que tenga alguna lesión del ligamento cruzado. Intentar usar la rótula, luego palpar la diáfisis del fémur. Y finalmente, bueno, vamos a ver lo que estoy haciendo en ese momento específico. Fíjense, es una maniobra muy sencilla, que es tocar eminencias óseas, trocánter mayor, tuberosidad coxal, isquiática, y viendo que esto forma un triángulo. Si el trocánter mayor está a la misma altura que estas dos, uno puede intuir o pensar que tiene una luxación coxofemoral o una fractura de cuello femoral. Obviamente esto es algo más general, y si tuviese una luxación tendría más signología, pero bueno, no está mal siempre. Estamos extendiendo y flexionando la cadera y haciendo reducción. Miembro anterior a veces es más difícil, a mí particularmente me cuesta un poco más la realización, o en realidad más que la realización, lograr un diagnóstico. Siempre son más oscuras, o por lo menos en mi experiencia, las clasificaciones del miembro anterior, excepto algunas muy específicas. El resto suele ser más complejo de entender. Vamos a flexionar y extender el carpo, ver si tiene movimientos de lateralidad. Obviamente lo vimos al perro parado, a ver si tenía una hiperflexión o una hiperextensión del carpo. Flexionar y extender el codo, también rotarlo interna y externamente para ver si tiene dolor en los compartimentos medial o lateral del codo. Ahí rotamos internamente y presionamos el coronoides medial para los perros que tienen un proceso coronoides medial fragmentario. Igual vamos a charlar de eso. Palpando la diáfisis del húmero, extendiendo y flexionando la articulación escapulohumeral, y luego también flexionando la articulación escapulohumeral y el codo, para ver si el tendón del bíceps está sano. Todo esto es una revisación general. Luego vamos a ir a algunas patologías. Después vamos a intentar ver si tiene inestabilidad medial. Eso lo ideal es hacerlo en el decúbito lateral, y si es posible tomar unas medidas, a ver qué ángulo tiene de abducción. Esto es un poquito general, es solo para ver si. Y después se puede hacer una prueba que se llama prueba de cajón del hombro, para ver cómo está el tema del bíceps, que justo lo tapé con igual. Y la escápula es importante también palparla, a ver si no tiene una fractura, dolor. Bueno, yendo ahora a las patologías, como para ver algunos métodos complementarios y demás. Javi, Vamos a tener que en cachorros, sí. Javi, sabés que estamos teniendo un ruido de fondo. Si podés hablar un chiquitín más fuerte, porque hay cosas bueno. que no se escuchan. Disculpa. Perdón. El ruido de fondo, yo no sé si es el ventilador de mi computadora o es otra cosa. ¿Ahí me escuchan bien?
Y puede ser un ventilador de la computadora. Yo pensé que Sí, era la porque transmisión de los videos, pero no, puede pero ser me ese parece sonido. que está andando a full el ventilador. Bueno, Javier, si no se escucha, me vuelven a decir e intento repetir. Javier, fíjate Sí, en parte del micrófono, el sí. micrófono para subir el volumen del micrófono por Zoom. Ah, bueno, a ver. Una de esas ahí vemos si puede ser. Disculpen a todos por la que estamos tratando de solucionar. Y si no, puedo usar el... Ahí me escuchan mejor, ¿no? Donde dice, ¿viste? Donde dice configuración de audio. Sí, sí. Sí, sí, ajustar automáticamente, ¿no? Ahí me escuchan mejor. Ahí se te Sí, ahí escucha se más fuerte. Ahí lo subí. Dale, perfecto. Pero se sigue escuchando el Estoy ruido, escuchando el Javi. ruido, pero eso, si es de la compu, se va a seguir escuchando. Igual no sé si... Ahora bajó el ruido ese, digamos, el ventilador al menos. Ahí se escucha mucho mejor, Javier. Bueno, perfecto. Sigo entonces, ¿les parece? Cualquier cosa me avisan. Ahí Perfecto, mejoró, me te dicen en el escuchamos. chat. Bueno, entonces, lo que les decía, que en cachorros vamos a tener que en miembro posterior vamos a tener dos grandes subgrupos, razas grandes o razas chicas. En razas grandes ya la van a conocer, que es un clásico, que es la displasia coxofemoral, la displasia de cadera. Luego podemos tener panosteitis, que puede estar asentada en el miembro anterior o miembro posterior, luxaciones de rótula, que uno antiguamente siempre pensaba que en razas grandes era lateral. La realidad es que puede ser lateral o medial en razas grandes. Es más común incluso en luxaciones rotulianas mediales en razas grandes. Y después osteocondrosis disecantes, que por suerte no son tan habituales, ya sea en el tarso o en el fémur distal. Y luego en razas pequeñas tenemos diferentes patologías clásicas. La luxación rotuliana medial, que es algo a que tener muy en cuenta y no hay que despreciarla, sobre todo cuando uno tiene un cachorro con una luxación de un grado importante, tiene que siempre plantear la corrección quirúrgica. Luego la necrosis séptica de cabeza femoral o lecalodepertés, que es una lesión que vamos a ver después un caso. Y después otras dos patologías mucho menos frecuentes, como la luxación del tendón del flexor digital superficial o el pes varus, que es una patología específica del Dachshund o del perro salchicha, que como es cada vez más habitual en la Argentina, no sé en otras zonas, pero acá en Capital y Gran Buenos Aires está muy de moda el salchicha. Les voy a mostrar un caso como para que lo tengan en cuenta, porque no es algo tan habitual de ver y por ahí le llega a algún paciente y está bueno tener en la cabeza esta patología. Bueno, cachorros y displasia de cadera. Obviamente uno cuando lo evalúa y lo hace correr, es el clásico perro que corre como un conejo. También tenemos al niño que acompaña al perro. Muchas veces, y más en pandemia, hay niños junto con estos cachorros. Y fíjense que corre como un conejo, tiene hipotrofia de los músculos del tren posterior. Pero uno, para en realidad diagnosticar esta displasia coxofemoral, debería lograr o poder realizar las pruebas que nos van a identificar la inestabilidad. Quizás algunos saben o algunos no, todos los perros hasta los 4 meses es normal que tengan laxitud articular, pero a partir del 4.º mes la verdad es que la cadera debería tornarse más estable y no permitir la subluxación de la cabeza. Si esta subluxación persiste a partir del 4.º o 5.º mes, uno puede saber o podría diagnosticar a ese perro con una displasia de cadera. Y la prueba de Ortolani lo que busca es hacer fuerza con el fémur para subluxar la cadera y luego abducir el miembro para que se reduzca y uno puede sentir un sonido que también se puede palpar, que es cuando se reduce la cabeza en el acetábulo. Vamos a ver un video que muestra un Ortolani. Esto conviene hacerlo con pacientes sedados. Algunos
muy tranquilos se puede hacer sin sedación. La realidad es que lo ideal es hacerlo bajo sedación. Ahí se subluxan las caderas y ahí al abducir se reducen. Uno podría medir estos ángulos también para evaluar algún tipo de técnica que mejore la cobertura acetabular. Luego hay una prueba que se llama prueba de Bardens, que es tomar el fémur e intentar subluxar la cadera y ver cuánto se luxa, cuánto podemos subir o bajar el trocánter mayor. Es otra forma de chequear esta inestabilidad, y ahí estamos haciendo ortolania en este mismo perro. Ahí se subluxa, ahí se reduce. Bueno, de displasia en realidad no voy a hablar mucho más. Ustedes saben que dependiendo de la edad, dependiendo de un montón de factores, uno tiene diferentes posibilidades de tratamiento. Pero ya que lo tenemos acá a Guillermo, es uno de los sponsors, la realidad es que los condroprotectores están indicados en los perros que tienen inestabilidad en la cadera o displasia, porque ayuda a la nutrición de ese cartílago y a que sufra menos. Obviamente, lo ideal es siempre lograr algún tipo de congruencia mejor, ya sea con alguna técnica quirúrgica o, bueno, en algún caso extremo, habrá que hacer algún procedimiento de salvataje. Luego, por eso los condroprotectores son importantes, bueno, y el Condrovet Force HA es, les diría que el de la mejor calidad que existe en el mercado. No es barato, pero la verdad es que la diferencia de calidad se nota. En cachorros de raza grande podemos también evidenciar panosteitis, que esto hay que ser bastante minucioso para identificarlas. Saben ustedes que estos perros están normalmente muy decaídos, con mucho dolor, incluso inapetencia. Se pueden ver aumentos de la opacidad de la cavidad medular, que también se pueden incluso ver en forma cuando hacemos tomografías. En general, con radiografía simple alcanza, más signología del paciente. Es una claudicación que suele ser muchas veces intermitente y que va de un miembro al otro pasando. No siempre es el mismo miembro, sino que empiezan con una mano, después pasan una pata y mejoran normalmente con reposo y con antiinflamatorios del tipo no esteroide. Luego hablamos de la luxación de rótula. Específicamente en razas grandes les dije que podía darse la luxación medial, que incluso es más común que razas chicas. Este era un ROT muy joven, de unos 6 o 7 meses. Estos perros de raza grande con luxación de rótula siempre se deben operar. ¿Por qué? Porque es una patología que no suele mejorar con la edad, a diferencia de, por ejemplo, la displasia de cadera, que tienen un pico de dolor entre los 7 y los 10 u 11 meses, y normalmente a partir del año y medio se estabiliza. Luego obviamente va a tener un proceso de enfermedad articular degenerativa. La luxación de rótula, cuando la presentan desde jóvenes, que es casi siempre lo más habitual, sobre todo en razas grandes, si uno no las trata adecuadamente cuando son jóvenes, puede tener un proceso degenerativo muy importante de la articulación y tenés menos chance de éxito cuando lo tratás cuando son de mayor edad. Y también se da en cachorros de raza grande, en un labrador muy joven, de unos 5 meses, con una luxación lateral grado 4, y ustedes dirían, ¿y a los 5 meses lo vamos a operar? Sí, la realidad es que uno tiene que, en cuanto lo detecta, planificar la cirugía. Porque si uno deja pasar esta luxación de rótula, probablemente esta contractura muscular, esa dificultad, va a ser cada vez más compleja de tratar y más difícil de llegar a un buen puerto. Luego tenemos las osteocondrosis disecantes. Son, la verdad, poco frecuentes, y esto es lo único que yo les quería mostrar de importante de la OC de tarso. Esta es una ROT de 7 meses que tenía displasia de cadera, dolor en los codos, pero además tenía esta prueba de sentado. Esta prueba de sentado y esta hiperextensión del tarso, uno diría, bueno, tiene roto el ligamento cruzado, tiene 7 meses, no es tan frecuente, podría ser, pero no es frecuente, y esta perra tenía una osteocondrosis disecante de los tarsos. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos no quieren flexionar el tarso porque tienen dolor en esa articulación y fusión. Entonces tienen esta prueba de sentado positivo, al igual que si tuviesen una lesión del ligamento cruzado craneal. Es el único diferencial de esa prueba de sentado que me parece importante nombrar. Luego, en razas chicas del miembro posterior,
vamos a tener diferentes patologías. La más común, de la cual no quiero hablar demasiado en realidad para no extender la charla, es la luxación de rótula. A veces se evidencia y tienen la clásica claudicación del caniche que levanta la pata de vez en cuando, pero otras veces uno ve que tienen una deformación de los miembros posteriores. Esta tenía una luxación rotuliana medial, grado 3 bilateral. Estaba todo el tiempo luxada, por eso tiene ese caminar y no presentaba esa clásica claudicación del caniche. Muestro este video en realidad para que sepan que hay diferentes presentaciones. Y también puede pasar que tengamos un paciente que tiene la clásica claudicación tipo caniche, pero que vos lo revisás y no tiene una luxación de rótula. En realidad ese paciente lo que puede tener es esto, que es una luxación del flexor digital superficial, que es un tendón que pasa por detrás del calcáneo y que tiene un retináculo que si se rompe se luxa. ¿Ven que yo lo flexiono, entra y sale? Bueno, ese entrar y salir durante la caminata puede simular una luxación de rótula de caniche. Este era un paciente de la facultad, yo lo había revisado, parecía una luxación de rótula clínicamente por cómo caminaba, pero yo no le podía luxar la rótula. Bueno, se fue, cuando volvió, en algún momento revisándolo me di cuenta que tenía esta patología que yo la verdad no la tenía ni en mente. Desde ese momento obviamente sí las tengo presentes. Fíjense, un tarso con respecto al otro, el tarso que se luxa normalmente está inflamada la zona del calcáneo. Fíjense que este tiene los contornos bien definidos y este se ve como inflamado. Eso es otra forma de cuando uno revisa y el perro y toca las dos articulaciones juntas y ve que una está inflamada, quizás algo esté pasando ahí. Otra patología muy habitual, la necrosis séptica de cabeza femoral. Fíjense, la cadera derecha nada, la cadera izquierda nos quiere morder. Bueno, es un clásico. Y otra cosa que es importante que ustedes tengan en cuenta es que muchas razas pequeñas tienen en forma conjunta luxaciones de rótula más necrosis séptica. En estos casos normalmente primero tratamos la necrosis séptica y luego la luxación, o a veces se pueden tratar juntas. Pero hay que siempre tenerla en mente, porque si uno piensa que este perro claudica por la luxación de rótula y operás la rótula, en realidad tenía una necrosis séptica, no va a mejorar y es un problema. Y luego llegamos a esta patología que yo les había dicho que no es tan habitual, pero que como cada vez hay más salchichas en nuestras vidas. Fíjense, un perro que camina con un caminar extraño. Ven que tiene extraño ese miembro posterior izquierdo, como hacia afuera. En realidad lo que tiene es un desvío del pie hacia adentro. No sé si se ve bien el video. Y si vemos las radiografías, van a ver que este miembro posterior tiene un desvío en la zona distal de la tibia, y este miembro que es el sano no tiene ningún desvío. Bueno, esta patología se opera, porque si uno no lo opera, se genera una artrosis del tarso. Se opera mediante una osteotomía correctiva. No es tan importante la técnica quirúrgica en sí, sino el resultado. Fíjense que el perro, una vez operado y con el tratamiento adecuado, tiene una funcionalidad de esa pata muy buena. Y nosotros hemos tenido la suerte de operar varios este año, por esto que les digo que es cada vez más común esta raza. Bueno, vamos a pasar rápidamente a perros adultos, miembro posterior. En razas grandes, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? La consecuencia de la displasia, que es la artrosis coxofemoral, la vedette de toda patología ortopédica y el pan de cada día de todo traumatólogo, que es la lesión del ligamento cruzado. Después podemos tener otras patologías como una enfermedad lumbosacra, discopatías, neoplasias óseas. Y en razas pequeñas vamos a tener luxaciones rotulianas, que algo ya hablamos, y también pueden tener obviamente una lesión del ligamento cruzado. ¿Cuál es la diferencia? En razas grandes, el ligamento cruzado se lesiona a muy corta edad, sobre todo en razas gigantes. Cuanto más grande es el perro, más joven se rompe el ligamento cruzado. Por ejemplo, un pitbull o un perro gigante o grande, un moloso como un terranova, por ejemplo, se pueden lesionar a partir del año y medio. En general las razas chicas se lesionan a partir de los 5 o 6 años. Un labrador
el rango habitual es entre los 3 y 4 años. Y yendo a la artrosis coxofemoral, dejo el audio de este video, pero fíjense que a la extensión, este paciente tenía dolor a la extensión. Y ustedes dirían, bueno, ¿tiene artrosis en la cadera? Sí, es probable que sí. Esto fue filmado en la veterinaria de un colega y amigo, el doctor Kraus. Pero solo dolor al extender no es solo del artrosis coxofemoral. Muchas veces conviven varias lesiones. Si tiene dolor al extender y también dolor lumbosacro, puede tener, además de artrosis, una patología lumbosacra, porque vos al extender los miembros posteriores estás también extendiendo la articulación lumbosacra. Si vos cuando extendés la rodilla, la cadera, también extendés la rodilla, y muchas veces cuando tienen dolor a la hiperextensión de rodilla pueden también tener una lesión de ligamento cruzado. Muchas veces también cuando extendés la cadera, extendés los músculos flexores de la cadera, como el iliopsoas, que es un músculo que se inserta en el trocánter menor, y si está contracturado, vos extendés la cadera y también le duele. Pero si extendés la cadera y no tenés ninguna de estas otras patologías, probablemente tengas básicamente una enfermedad articular degenerativa. Con respecto a la miopatía del iliopsoas, tiene esta disposición, llega hasta el trocánter menor, y es cada vez más frecuente que encontremos miopatías del iliopsoas. No tan frecuente, pero uno cada vez las busca más porque es algo que no les diría que está de moda, pero que se encontró que es más frecuente de lo que uno pensaba. Con respecto al ligamento cruzado, ¿se acuerdan que dijimos que por lo primero que uno sospechaba era la prueba de sentado? Luego, muchos de estos perros tienen dolor a la hiperextensión articular, y los perros que tienen lesiones crónicas tienen esto, que se llama hipertrofia capsular medial, o en inglés se le llama medial buttress. Si ustedes palpan las dos articulaciones juntas, van a notar que el lado afectado tiene una hipertrofia o como un sobrehueso en la cara interna de la rodilla, y eso es causa de la degeneración de la articulación. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Hasta ahora tenemos prueba de sentado, hipertrofia capsular medial, dolor en la hiperextensión. La realidad uno lo confirma básicamente con dos pruebas. La prueba de cajón, en donde es muy importante tomar eminencias óseas, la cabeza del peroné, la tuberosidad tibial, el sesamoide del gastrocnemio, la parte posterior del fémur, y la rótula. Y de esa forma vamos a formar un cuadrado con nuestras manos y vamos a intentar avanzar la tibia con respecto al fémur. Vamos a ver la prueba de cajón en este video. Obviamente, si el perro está sedado es 100.000 veces mejor. Notan que la tibia avanza con respecto al fémur. Fíjense que mis manos forman un cuadrado, aunque el perro sea grande, uno tiene que intentar tomar eminencias óseas. Y fíjense, este es un cachorro. Logro tener cierta movilidad, pero si se fijan, tiene un tope. Eso es bien notorio cuando uno hace la prueba. Si tiene un tope, quiere decir que el ligamento está intacto. Y los cachorros tienen cierta laxitud. Como les decía que en la cadera tienen laxitud hasta los 4 meses, en los perros de raza grande tienen hasta los 7 u 8 meses cierta laxitud. Y en los gatos, muchas lesiones del ligamento cruzado no son solo craneal, sino también caudal, sobre todo si es traumática. Fíjense que este gato tenía una lesión craneal y, vamos un chiquitín para atrás con el video, también hacia atrás. No tenía tope ni adelante ni atrás, y eso es que tiene una lesión bilateral. Les recuerdo la prueba de cajón en cachorros, que es muy común pensar que tiene molestia y que le duele eso, porque la prueba en sí a veces genera cierta molestia, pero si se fijan tiene un tope, y si tiene un tope no está roto el ligamento cruzado. También puede pasar que en algunos pacientes, algunos perros, tengamos una lesión multiligamentosa, un trauma. Entonces tengamos una lesión del ligamento cruzado craneal y también caudal. Fíjense que tiene movimiento de cajón craneal y caudal. Muchos de estos perros, cuando tienen el craneal y el caudal roto, también tienen algún colateral. Como en este caso, este paciente tenía una lesión del ligamento colateral medial.
haber hecho de nuevo la prueba estaba de más, la verdad. Pero bueno, estas lesiones multiligamentosas de la rodilla en perros tienen un pronóstico, les diría, reservado a grave. Y luego tenemos la prueba de compresión tibial, que es la prueba que a mí más me gusta para intentar detectar la lesión del ligamento cruzado. ¿Por qué? Porque el perro está, sobre todo en perros de raza grande, está en el piso, está pensando en otra cosa, les pueden estar ofreciendo una golosina, y lo que hacemos es flexionar el tarso y ver cómo avanza la tibia con respecto al fémur. Hay que tener práctica para hacer esta prueba, pero una vez que a uno le sale, la verdad es que es una prueba relativamente sencilla. Si logramos el avance de la tuberosidad tibial, sabemos que tiene una lesión del ligamento cruzado. Pero lo más lindo de esta prueba es que se hace normalmente en estación. También la podemos hacer en el decúbito lateral, pero en estación al perro le molesta muy poco. Bueno, pasando al miembro anterior. No sé si del miembro posterior, bueno, supongo que habrá algunas preguntas, las podemos ver al finalizar. Pero pasando al miembro anterior, también tenemos esta misma diferenciación entre cachorros y adultos, y entre razas grandes y razas chicas. Miembro anterior, cachorros de raza grande, tenemos un par de cosas. La más importante es la enfermedad del desarrollo del codo. Se llamaba antiguamente displasia de codo, también se la puede seguir llamando, pero ahora más moderno es decirle enfermedad del desarrollo del codo. Osteocondrosis disecante de la cabeza humeral, que de las osteocondrosis disecantes es la más habitual. Panosteitis, como vimos antes, y una patología que les puse un ejemplo porque uno a veces no sabe muy bien cómo tratarla, que se llama hiperflexión mental. En las razas pequeñas y en las razas grandes también podemos tener diferentes alteraciones, quizás un poco más complejas, como alteraciones de crecimiento del antebrazo, luxaciones congénitas de codo, y en algunas razas chicas pueden tener una enfermedad del desarrollo del codo. No es tan habitual, o no es tan habitual que genere signología clínica, pero en algunas razas chicas pueden tener displasia de codo. Bueno, yendo a la displasia de codo específicamente, ustedes saben que tenemos dos grandes grupos, digamos, de patologías dentro de la enfermedad del desarrollo del codo. Lo primero es tener un proceso anconio no unido, en general va acompañado de una incongruencia articular. El proceso anconio es ese proceso que está en la parte proximal del cúbito y que lo que genera es cierta estabilidad en el codo, porque se mete en la fosa. Y luego podemos tener una enfermedad que se llama proceso coronoides medial fragmentado, que muchas veces viene junto con la osteocondrosis del cóndilo humeral y muchas veces también junto a una incongruencia articular. Todo esto que les estoy contando pasa en el compartimiento medial. Por eso estas patologías, como el proceso coronoides medial fragmentado, los CD y la incongruencia, van a llevar a largo plazo o a mediano plazo a algo que se llama enfermedad del compartimiento medial, que tiene algún tratamiento específico, depende un poco del caso. Por eso se los cuento. ¿Qué podemos decir del proceso coronoides medial fragmentado? Se suele dar en varios perros, pero normalmente en golden, labradores, terranovas. No es tan común, pero también puede darse en ovejeros alemanes, porque el ovejero es el número 1 en proceso anconio no unido, pero también puede tener proceso coronoides medial fragmentado. ¿Cómo podemos evaluarlo? Normalmente son perros que tienen abducción del codo. Si uno palpa, puede llegar a palpar efusión articular en la zona digamos, cercana al tríceps, pero en la articulación. Sobre todo, esa efusión uno la tiene que palpar con el perro en estación. Si el perro está de costado, se pierde la efusión porque no está soportando peso de la articulación. Y cuando uno flexiona el codo y rota internamente, se comprime el compartimiento medial, o tiene más presión en el compartimiento medial y el proceso coronoides, y el perro le molesta. Fíjense que el golden este, que es un santo, me mira con cara de no me hagas más eso, que me está doliendo. Y entonces uno puede palpar la efusión en esta zona, y también cuando estamos flexionando el codo, intentar palpar el compartimiento medial y ver si le molesta. ¿Dónde se ve la efusión? Les decía, en esta zona. Lo ideal es con el perro en estación. Fíjense que este paciente tenía un proceso anconio no unido. Esta es una foto antigua del doctor Álvarez, y
fíjense la efusión que tenía, como se ve el músculo anconio que está por explotar. Entonces, un poquito para repasar la anatomía, el proceso coronoides medial es esta puntita de acá, pero si la cabeza del radio es más baja o creció proporcionalmente menos y hay una incongruencia, un escalón entre el radio y el cúbito, este fragmento se puede fragmentar o fracturar. Y este es el proceso anconio, que normalmente cuando tenemos una diferencia en masa, es decir, el cúbito es más corto que el radio proporcionalmente, y esta es una de las teorías, porque hay varias teorías, el húmero no permite que el proceso anconio, que tiene un núcleo de crecimiento secundario, es decir, que no está unido de entrada al cúbito, se una correctamente, entonces queda suelto y queda como una piedra en el zapato. No les voy a contar mucho más de displasia de codo porque la realidad es que es un tema muy largo, complejo. Es importante que sepan que de la claudicación del miembro anterior es la más común en los cachorros. Entonces, si ustedes tienen dudas, lo ideal es hacer un buen examen ortopédico, pedir complementarios. En principio se piden radiografía frente y perfil y oblicua de ambos codos. Y si tenés todavía dudas o la radiografía no es tan clara, que a veces puede pasar que sea difícil de diagnosticar, a veces uno termina solicitando una tomografía o en algunos casos hacer la artroscopía, es decir, explorar el codo de forma no tan traumática. Con respecto a la osteocondrosis disecante, que es la otra patología más habitual, sobre todo en razas grandes o gigantes, uno lo que primero tiene que hacer es ver, hay menos masa muscular en uno que en el otro miembro anterior, palpamos a ver si hay efusión articular. En los codos, que en este caso no tenía efusión articular, vamos a flexionar. ¿Se acuerdan que nosotros intentamos hacerlo distal a proximal? Extendemos y flexionamos el codo a la flexión y rotación interna. Ese perro no tiene molestia, no tiene fusión articular, y luego vamos a extender y flexionar el hombro. Este miembro anterior, el izquierdo, no presenta en principio molestias. En cambio, el miembro anterior derecho, a la revisación, que era el afectado, en principio hasta ahí vamos bien, el codo no parece tener molestia, y a la flexión y la extensión tampoco presenta efusión, pero fíjense que a la flexión del codo junto con el hombro y a la extensión del hombro, el perro nos saca la mano. Eso quiere decir que tiene dolor a la extensión del hombro. Y eso es clásico de la osteocondrosis disecante de la cabeza humeral. Y que, como se puede ver radiológicamente, como una zona acá en donde se ve un pequeño sacabocado en la zona caudal de la cabeza humeral. Y si tenemos la suerte de contar con tomografía, uno puede ver exactamente la lesión ahí del hueso subcorporal. Y también se puede diagnosticar y tratar vía artroscópica, porque en realidad la cirugía abierta en estos casos es bastante cruenta porque hay mucha musculatura. Si ustedes tienen la suerte de tener un artroscopio, poder derivarlo a alguien que tiene un artroscopio es una gran cosa. Acá en Buenos Aires hay un colega que se llama Fernando Jarcinich, que trabaja con Monserrat Fernández Mendy, que tiene artroscopio y están comenzando con la artroscopía, pero es algo a tener en cuenta porque es algo menos invasivo, y la medicina veterinaria y en general la medicina está tendiendo a las técnicas de mínima invasión. Luego vamos a ver una patología muy corta, que es la hiperflexión del carpo, que es muy habitual de ver en perros de razas grandes, en donde tienen un pico de crecimiento. Cuando tienen ese pico de crecimiento, los flexores del carpo y de los dedos se ven contracturados. Entonces se produce esta deformación que se llama hiperflexión del carpo. Normalmente uno tiende a querer vendar esos perros. La realidad es que no hace falta vendarlos. Lo que hay que hacer es restringir un poco la comida para que el crecimiento sea más lento, hacer que caminen en un piso blando para que vayan de a poquito apoyando y permitiendo que esos flexores se descontracturen, y en algún caso pueden llegar a ser fisioterapia. Pero lo importante lo que les tiene que quedar en estos casos es que el vendaje no tiene sentido, que esto es
una cuestión de crecimiento y que eso va a pasar cuando los pulmones se adapten al crecimiento. Sí, está bueno eso que les digo, que no tengan un ritmo tan alto de crecimiento porque complica. Luego, también esto es más anecdótico, pero cuando tienen un paciente con un desvío, pueden llegar a tener un cierre prematuro o un cierre traumático de la fisis distal del cúbito, o pueden tener un cierre asimétrico del cartílago de crecimiento del radio distal. Estos tienen tratamientos específicos, no son sencillos y tienen un pronóstico reservado, pero cualquier paciente con un desvío severo de la mano hay que estudiarlo muy bien, porque puede tener cualquiera de estas dos patologías, o que se le cierre el cartílago de crecimiento del cúbito o del radio. Y luego podemos tener perros con luxaciones de codo. La verdad es que las de raza grande son muy complejas, se llaman de tipo 1. Son perros que a veces tienen poca signología, pero sabemos que estas luxaciones de la cabeza del radio son luxaciones congénitas. Normalmente tienen un pronóstico reservado, con o sin tratamiento quirúrgico. Y las de razas pequeñas, si uno la toma a tiempo, muchas veces tienen un mejor pronóstico. Es importante no dilatar, especialmente en las razas chicas, el tratamiento de este tipo de luxaciones congénitas de codo. Y pasando entonces a adultos, miembro anterior, ya nos queda menos de la charla, no quiero que se haga tan larga. Vamos a tener patologías de razas grandes o de razas chicas, miembro anterior, adultos. Les decía que lo más común es que tengan el proceso coronoides medial fragmentado los cachorros. De adultos, ¿qué es lo que van a tener? Así como de jovencitos tenían displasia de cadera y de adultos tenían artrosis, bueno, las razas grandes de cachorros tienen proceso coronoides medial fragmentado, de adultos tienen enfermedad articular degenerativa del codo con la enfermedad del compartimiento medial. ¿Qué otras opciones existen? Menos habituales, pero que podrían estar, es la inestabilidad medial del hombro, una tendinocinovitis del bíceps o del supraespinoso y la contractura del infraespinoso. Y no tenemos que olvidarnos nunca de los tumores óseos, especialmente en miembro anterior. Muchas veces esas claudicaciones que arrancan con cierta intermitencia, que mejoran con antiinflamatorias, pero que después terminan siendo bien evidentes, bueno, son tumores. Y se acuerdan que en miembro anterior están en la zona proximal del húmero y distal del radio. ¿Qué otras patologías podemos tener? Trastornos cervicales, tanto en razas grandes o chicas, algún neo, por ejemplo, del plexo axilar. Y en razas chicas podemos tener luxaciones de hombro y en algunos casos, sobre todo en razas pequeñas y algunos casos en particular, artrosinovitis inmunomediadas. ¿Se acuerdan esto que les decía? Miembro anterior, las neoplasias se ven distal del radio y proximal del húmero. La tendinitis bicipital era por eso normalmente nosotros extendemos el hombro y el codo y podés palpar la zona por donde pasa el bíceps braquial. La forma de diagnosticarlo, a veces también se ve calcificado, es vía ecográfica. No hay tantos ecografistas que tengan el ojo para hacer ecografía musculoesquelética, pero es algo que está creciendo día a día y está bueno siempre tener algún ecografista que se dé maña con eso porque nos puede ayudar al diagnóstico. Y este es otro caso que me parece interesante. Muchos de estos perros viejitos, razas pequeñas, que tienen deformadas o con el carpo y los tarsos laxos, muchas veces pueden tener, y uno tendría que estudiar, si tienen poliartritis inmunomediadas. En este caso, este paciente en particular era positivo a los anticuerpos antinucleares y al factor reumatoide, es decir, era positivo al lupus eritematoso y a reuma. En realidad, a factor reumatoideo era sospechoso, pero bueno, en definitiva, estas artritis inmunomediadas, muchas veces el único tratamiento es la artrodesis. Lo que pasa es que son perros muy pequeños en donde la artrodesis es difícil de implementar técnicamente. Pero bueno, está bueno si uno logra llegar al diagnóstico. Hay algunas terapias paliativas que se pueden hacer. Y después en razas pequeñas, sobre todo perros después de los 7 u 8 años, suelen tener luxaciones mediales o inestabilidad del hombro. Tienen tratamientos, normalmente suelen ser quirúrgicos, más fisioterapia, a veces solamente fisioterapia, pero son perros que habitualmente tienen
luxaciones mediales cuando se resbalan o se tiran de una cama y se resbalan, se luxa el hombro y es fácil de reducir, pero se tiende a reluxar. En esos casos muchas veces se operan, otras veces se indica fisioterapia, pero ténganlo en cuenta que es algo relativamente habitual en razas pequeñas. Bueno, llegamos al final de la charla, espero no haberme extendido demasiado, no haberles hecho más mezcolanza de la que por ahí uno tiene en la ortopedia o en la traumatología. Pero en definitiva, yo creo que lo más importante de esta charla es intentar, primero, identificar qué miembro es el afectado. Segundo, tener en la cabeza qué patologías son las más habituales. El clásico ejemplo, perro de raza grande, no sé, un labrador de 6 años, renguea del miembro posterior. ¿Qué es lo más habitual? Lesión del ligamento cruzado. ¿Puede tener artrosis cadera? Seguro que sí. Pero, ¿qué es lo importante? Saber que la lesión del ligamento cruzado, por ejemplo, es lo agudo, es decir, es lo que le está trayendo ahora la claudicación. Le puede doler la cadera, pero en realidad lo que lo está teniendo mal o lo que lo está complicando es la lesión del ligamento cruzado. En ese caso siempre se trata primero la lesión del ligamento cruzado y luego se verá qué se hace con la cadera. Pero eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, esos algoritmos o estos pequeños pasos que nos guían. Es muy importante ser metódico para no perder información y esto que les decía, muchos pacientes tienen varias patologías a la vez. Pero esto que yo les decía que tal es más común, no nos tiene que hacer perder de vista que puede tener otras menos habituales. Bueno, yo quedo atento a las preguntas, pero antes vamos a ver un video de Betanco, de Condrovet. Bárbaro. Bueno, Guillermo, si querés compartir el video. ¿Lo podemos poner de nuevo, Guillermo, que está sin audio? Los colágenos son la familia de proteínas más abundantes en la matriz extracelular de los tejidos conectivos. Realizan una variedad importante de funciones biológicas, la más conocida, su rol estructural. De acuerdo con la forma tridimensional, se han definido 26 tipos diferentes de colágenos. El colágeno tipo 2 es la principal proteína estructural del cartílago y proporciona resistencia y fortaleza. Muchos problemas de la articulación, incluyendo la inflamación y la erosión del cartílago, son causados por una respuesta inmunológica contra el colágeno tipo 2 endógeno. B2Q es el colágeno nativo tipo 2 que se encuentra en el nuevo Condrovet Force HA. Gracias a preservar su forma nativa, B2Q funciona mediante un mecanismo inmunomediado llamado tolerancia oral. Este mecanismo consiste en reducir la respuesta inmune a una sustancia previamente administrada. Cuando se ingiere, B2Q pasa por el estómago sin ser desnaturalizado y llega a las placas de Peyer, en el intestino delgado. Las placas de Peyer son nódulos linfoides, responsables de la vigilancia inmunológica en el lumen intestinal. Estas activan o desactivan la respuesta inmune ante sustancias extrañas. En las placas de Peyer, B2Q es reconocido como un colágeno nativo de tipo 2 por las células inmunes y se une a ellas. Después de este proceso, las células inmunosupresoras salen de las placas de Peyer y llegan a la articulación, donde reducen la destrucción del colágeno. Gracias a su específico mecanismo de acción, una pequeña dosis de B2Q es capaz de reducir la inflamación articular y la degradación del cartílago. Por lo tanto, B2Q alivia el dolor articular, mejora la funcionalidad de las articulaciones y ayuda a estar activo.
B2 Cool es el colágeno nativo tipo 2 que se encuentra en el nuevo Controbet Force HA de Bioibérica. Bueno, muchas gracias Javier por tu presentación, por tu disertación. Acá te están agradeciendo, Valeria, dice excelente charla, muchas gracias en el chat. Yo ya tengo algunas preguntas que me llegaron al chat privado para leer. Después de las preguntas que Javier responda, bueno, vamos a ir al sorteo, una mochila Samsonite de Betanco. Acá, bueno, no sé si vos estás leyendo el chat, Javier, pero te agradecen por la charla y demás. Yo te agradezco también en nombre de Drobet, y bueno, también agradezco a la gente de Betanco. Si querés, te voy leyendo algunas preguntas. Dale, genial. Bueno, Sí. Permiso. ¿Querés decir algo mientras tanto? No, que quiero agradecerles en realidad a todos por quedarse y estar en la charla. Yo sé que a veces los webinars son difíciles de estar porque uno piensa que va a estar libre en ese momento y tenés otras cosas que hacer, se te complica. Sí. Así que la verdad que haya tanta gente es un honor, realmente. Bueno, te leo la primera. Dice, ¿la luxación rotuliana en razas gigantes también tiene desvío de la cresta tibial? Sí, en realidad lo que pasa con las luxaciones de rótula es que uno tiene que ir evaluarlas caso a caso. Muchas veces tienen desvíos de la tuberosidad tibial, a veces tienen algún desvío femoral o algún desvío tibial también. El cachorrito que les mostré, que era un labrador, o un mestizo de labrador, mejor dicho, tenía desvíos femorales y tibiales. Ese perro hubo que hacer osteotomías, por ejemplo. No es lo más habitual en razas grandes. Era un caso extremo ese. En general en razas grandes, lo que son siempre difíciles porque la fuerza muscular tiende a reluxar la rótula. Entonces uno tiene que evaluar muy bien ese caso y hacer todo lo posible para estar 100% conforme al finalizar la cirugía. Porque son, para mí, de los casos más difíciles de operar. Bien. ¿Voy con otra? ¿Te parece? Sí. Dice, en la panosteitis, ¿el dolor es focal o general en el miembro? No, normalmente tienen dolor en la diáfisis, dependiendo de dónde esté el foco de panosteitis. Suele estar cerca de los forámenes nutricios la lesión, por así decir, de la panosteitis. Entonces uno toca los diferentes huesos y le duele mucho. Normalmente suele ser el tercio medio del hueso, que es donde están los forámenes nutricios. Pero el perro está muy dolorido en general, entonces a veces confunde. Si uno tiene un perro joven, de raza grande, que son los que normalmente tienen las panosteitis, y tiene este decaimiento muy exagerado, dolor agudo en las diáfisis, está bueno mandarle placas y normalmente se confirma o no el diagnóstico, que eso también es un tema. Bien, voy con otra. Dice, ¿qué tratamiento quirúrgico usa en la displasia de cadera? Bueno, otro tema difícil. Difícil no, pero en realidad es muy caso a caso. Siempre el mejor tratamiento o lo ideal sería hacer en perros con displasia grave y con dolor, o con artrosis grave y dolor, es hacer el reemplazo total de cadera. La verdad es que no lo tenemos disponible en Argentina porque no hay quien lo haga actualmente y tampoco está disponible por una cuestión de costos, me parece. No es accesible más allá de que no está disponible. Claro. Si lo tuviésemos, yo creo que sería difícil de implementar. Pero más allá de eso, yo normalmente en perros muy jóvenes, en donde tienen un signo de Ortolani positivo, pero con una buena reducción, es decir, parece tener un buen acetábulo, pero el perro está muy laxo, por así decir, o con mucha inestabilidad, indico hacer una triple osteotomía pélvica. Yo se los derivo específicamente a un doctor que se llama Martín Sensini o Andrés Álvarez, que son los que tienen más experiencia en estas cirugías. Y ellos evalúan obviamente al paciente y ven si es candidato, le hacen una triple osteotomía pélvica. Yo no la hago, nunca la aprendí correctamente y la verdad que al estar en Buenos Aires y uno tener por ahí el especialista que más se dedica a eso, Claro. uno prefiere derivarla. Si está en el interior, creo que es una linda técnica para aprender. No es tan compleja y da buenos resultados si uno elige el candidato correcto. Si son perros que están con mucho dolor
dentro del año, año y medio, en algunos casos hacemos un exéresis de cabeza y cuello femoral. La realidad es que es una opción viable. Siempre le cuento al dueño o le explico que es una técnica que yo llamo o que se clasifica dentro de las técnicas de salvataje. Es decir, el perro va a mejorar el dolor, va a mejorar la calidad de vida, pero la funcionalidad de esa pata no es la mejor, no es la ideal a largo plazo. Y en perros viejos con artrosis, yo en general utilizo una técnica que se llama denervación coxofemoral, que lo que busca es disminuir la sensibilidad dolorosa en la articulación, raspando una zona periarticular específica en donde llegan las fibras sensitivas a la articulación. Es una técnica muy sencilla, se puede hacer de las dos caderas a la vez y mejora la sensibilidad dolorosa por bastante tiempo. Te diría que mínimo 2 o 3 años el perro está mucho más confortable. Bien, tengo más acá. Dice, ¿usa condroprotectores en patologías de columna? La realidad es que en algunos casos sí. Muchos perros con patologías de columna tienen a veces diferentes patologías más. Muchos perros con patología de columna o con discopatías no agudas, me refiero a dolor en columna, tienen además artrosis de cadera, por ahí algo de artrosis en la rodilla por una lesión vieja del ligamento cruzado, o a veces también artrosis en los codos. Entonces normalmente lo complemento, no es, digamos, el primer tratamiento, porque si es un perro que requiriese tratamiento quirúrgico, el tratamiento es el quirúrgico. Si es un perro que requiere fisioterapia o acupuntura, obviamente se complementa con el condroprotector. Pero son esos perros que, sobre todo si uno trabaja en barrios donde hay mucho perro viejo o con gente mayor que tiene perros más viejitos, encontrás que tienen múltiples patologías. Bien, bueno, acá hay otras, bueno, Nicolás Bertero, bueno, mucha gente te saluda, no sé si vos estás leyendo el chat, pero sí, les agradezco a todos. Saludándote, bueno, Eduardo Pocconi, es un veterinario de mucha experiencia acá, Verónica Solari, excelente charla, Walter Elizalde, siempre excelente charla las de Javier, Sergio Muriel, excelente charla, doctor, muchas gracias. Bueno, acá, no sé si la respondiste en la anterior, dice, ¿qué tratamiento aplica en panosteitis? Verónica. En realidad es reposo y usar antiinflamatorios no esteroides. Meloxicam, Previcox o algo similar, digamos. Bien, bueno, muchas gracias, siempre tan claro en sus charlas. Excelente charla, bueno, tratamiento en panosteitis también. Acá dice, buenas noches, Nicolás Bertero. Ante todo, excelente charla, felicidades por los próximos 3 años de AO. No sé qué es. Sí, porque en realidad yo soy miembro del board, que es como la comisión de Latinoamérica de AO, y justo me reeligieron y salió la noticia para 3 años. Felicidades. Acá te felicitan. Dice, ¿cómo evalúas lesión meniscal en lesiones de ligamento cruzado antes de la cirugía y el debate entre artrotomía y sin artrotomía? Toma de decisión con la cronicidad de la rotura y abordaje articular. Bueno, la realidad es que yo casi siempre las exploro. No exploro la rodilla, no una artrotomía exploratoria, en algún caso específico en donde la lesión haya sido muy, muy, muy reciente. Que son muy pocos los casos. La mayoría de las veces los operamos en forma semicrónica, mínimo 15 días, 20 días, un mes. Y me ha pasado de perros de, no sé, una evolución de 2 meses sin lesión meniscal que yo haya evaluado, porque uno le evalúa sin artroscopio, es decir, con el ojo de desnudo, que es diferente a una evaluación artroscópica, es decir, es menos sensible. Y me ha pasado perros de, no sé, 20 días que tenían una lesión meniscal. Entonces, la realidad es que la mayoría de las veces las exploro. Y en el preoperatorio no me esfuerzo demasiado en ver si tienen clic o no meniscal o tienen algo, porque en definitiva en el momento de la cirugía termino explorándolas, porque si no me da culpa si no la exploré y tenía una lesión. El perro normalmente tiene una recuperación más lenta. Sí es verdad que si vos no explorás el menisco, es decir, no abrís la articulación y lográs la estabilidad de la articulación, sea mediante una técnica de osteotomía, que es la TPLO, o alguna otra técnica así más moderna, por así decir, o mediante una técnica extracapsular, el perro anda mejor, porque la artrotomía genera una inflamación de la articulación, un daño, digamos, de la articulación en algún punto. Por eso
esa es la ventaja, digamos, de no explorarla, pero la verdad es que la exploro casi siempre. Bien. Bueno, si quieren ir enviando más preguntas, pueden hacerlo acá al chat. Si no, Javier, yo te indico si vos querés decir algo como para cerrar y después pasamos al sorteo. No, en realidad básicamente eso, agradecerle mucho a todos, decirles que yo no sé si por ahí estaba mi mail, pero ahora lo escribo en el chat por si alguien tiene alguna pregunta adicional o les quedó alguna duda, me mandan un mail, yo les mando mi WhatsApp y charlamos. Buenísimo. La realidad es que siempre es lindo responder consultas de colegas si es que puedo, muchas veces no tienen o no tengo la respuesta adecuada. Y quiero agradecerles a ustedes, a Drobet y a Betanco, que me dan la oportunidad de estar en estas charlas que siempre son tan útiles. Al contrario, gracias a vos, a la gente de Betanco. Bueno, si ustedes quieren, nosotros ya podemos pasar al sorteo, Maru. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, Guille. Ahí vamos. Recuerden las bases y condiciones, Álvaro. Sí, Va a el ser sorteo es presenciales para los que están ahora. Pretendemos que el ganador esté presente y, si es posible, el micrófono y la cámara abierta para saludarlo y validar que está. Y bueno, es en los límites de Argentina, que es donde nosotros tenemos operaciones y por una cuestión logística. Así que, bueno, ya con eso dicho, avancemos. bárbaro. Habilitamos entonces todas las cámaras. El audio no van a poder hasta que le pidamos al ganador. Una mochila. Una mochila Samsonite de Betanco. Valeria Pontino. ¿Está Valeria Pontino? ¿Está Valeria? Sí. Se sacó el apellido, pero me parece que es la misma. Así que si está Valeria, Hola. le estamos... Bueno, Valeria, ganaste una mochila. Si querés decir algo, algunas palabras, si tenés el micrófono habilitado, ahí te veo en el chat. Valeria, te estamos pidiendo audio. Ah, bueno, Ok. dice que tiene PC de escritorio, no hay problema. Bueno, está comunicándose acá por el chat, así que está validado el sorteo, no hay problema. Yo después Perfecto. me pongo en contacto con vos, Valeria, y te mando el premio y demás. No hay problema, no tiene audio, dice. No hay drama. Muchas gracias por asistir. De mi parte, agradezco mucho a Betanco, que es una empresa que siempre nos acompaña, a través de Guillermo Agnello y de Facundo Tibaldo, y otras personas que siempre están preocupados por conseguir personas de calidad, profesionales de calidad y participar, nos acompañan mucho, así que estoy muy agradecido con ellos. Javier, también es un gusto, nosotros hacemos congresos presenciales acá en Rosario anualmente, en 2020 y 2021 no lo hicimos, pero estamos orgullosos de lo que vamos logrando año contra año. Así que, por supuesto que estás invitado y vas a ser muy bienvenido a todos los disertantes de estos ciclos. Ahí lo veo a Mauricio Castro, que está con la cámara prendida, que también disertó hace unos días y también lo invitamos y tuvo muy buena repercusión. Así que, bueno, de mi parte, muy agradecido con todos ustedes. Bueno, gracias de nuevo y bueno, que pasen una buena noche. Bueno, muchas Va. gracias. Gracias a Bárbaro, todos. Cuídense mucho. Guillermo, ¿querés saludar? Te estamos pidiendo audio, ahí está. Bueno, agradecerle a Javier, que siempre nos acompaña ya hace muchos años, siempre una excelente disertación, y bueno, también a toda la gente de Drobet y a todos los asistentes que estuvieron esta noche. Gracias a todos. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hasta luego.